Gloria al Señor, Dios la bendiga. Hermanos, vamos a continuar en nuestro análisis, en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, ya cerca del final. Es increíble, pero ya estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis, de un total de 22. Anoche tenía una invitación a un aniversario en una iglesia, 17 años cumplían, y allí pudimos estar compartiendo la palabra del Señor. Fue una bendición estar allí con los hermanos. También una honra, ¿cierto?, que en un aniversario te inviten. Se supone que se invita a alguien que pueda llevar el alimento. Habían otros pastores también, y haber sido elegido entre esos pastores para comunicar el mensaje es una honra de parte de Dios. Así es que Dios bendiga a la iglesia de los pastores Igor, allí en el barrio de Villa Muñiz. Y me quedé con ganas de volver a predicar hoy en aquella iglesia, porque después del culto había una mesa tremenda, larga, llena de delicias. Apenas comenzamos a probar las cosas, le dije a la pastora: ¿cuándo me invitan de nuevo, pastora? Así es que Dios bendiga a la iglesia, ¿cierto? Bien, Apocalipsis capítulo 20, entonces como verá estaba haciendo la voluntad del Señor, por ahí en otro lado también predicando la palabra, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20 nos toca en esta noche. Quedamos en el capítulo anterior, en la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando Él desciende de los cielos, y leíamos que Él solo, dice: me maravillé que yo solo haya podido con todos, nadie me ayudó, me sostuvo mi ira, mis ropas estaban teñidas en sangre, pero no era la sangre de la cruz del Calvario, sino que era la sangre de sus enemigos. En su primera venida, la sangre propia manchó sus vestidos, pero en su segunda venida, la sangre de sus enemigos salpicará sus vestidos. Y lo vemos allí triunfante. Vimos también como el anticristo, la primera bestia y la segunda bestia, el falso profeta, son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre eternamente y para siempre, así como Coré y todo su séquito, todos sus seguidores fueron tragados por la tierra cuando se rebelaron contra Moisés. Así también el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos, descendieron vivos al Seol. Pero esto no solamente al Seol, a la morada de los muertos, sino que descienden vivos al lago de fuego que arde con azufre, lo que entendemos como infierno. Pasan entonces a ser los primeros habitantes del infierno. Los otros están en una antesala, los que han muerto sin Cristo. Y allí terminó, y leíamos un versículo al final que el Señor decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y qué esperanzadoras, mis hermanos, son esas palabras para nosotros los creyentes, cuando hoy en día pasamos por, como dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea. ¿Se da cuenta cómo lo llama la Biblia? Cuando usted tiene problemas, cuando yo tengo problemas, la Biblia dice que es una leve tribulación momentánea, pero que tiene que hacer en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O sea, nos vamos perfeccionando, purificando, nos vamos fortaleciendo en el Señor a través de las pruebas y la dificultad de nuestra fe va creciendo. Y anoche predicábamos allí en la iglesia justamente acerca de cuando nuestra fe está puesta a prueba, ¿sí? Entonces entramos al capítulo 20 aquí de Apocalipsis y dice la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. No es la primera vez que aparece esta expresión, la llave del abismo. Apareció en primer lugar allá cuando al principio del libro el Señor dice que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Luego de su resurrección Él quita las llaves del Hades, de la muerte, a Satanás, ese dominio de la oscuridad, de la muerte, lo que se apodera del hombre a causa del pecado, Él lo tiene. Vimos también las llaves del abismo cuando los demonios a forma de langosta son liberados por 5 meses y pululan sobre la tierra, ¿cierto?, haciendo de las suyas, con ese ardor, esa picazón tipo escorpión desesperante. Y acá otra vez nos aparece esta misma frase, la llave del abismo. Obviamente el Señor le presta momentáneamente a este ángel poderoso, fuerte, la llave del abismo. Dice: descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Y dice, versículo 2, y prendió, o sea, ató, lo sujetó, lo prendió, lo ató. ¿A quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Fíjese, no quedan dudas. Un solo ángel de Dios, con el permiso de Dios, es capaz de atar al diablo. ¿Cómo es que tanto lo andan atando hoy por todos lados? Se ve que son como las ligaduras, ¿no?, que le hacían a Sansón, las rompe como nada, Atamos al diablo, lo sujetamos, lo echamos para afuera, lo pateamos, le damos una paliza y lo echamos llorando para la casa un poco más. Sin embargo, Satanás sigue dando vueltas, haciendo de las suyas, ¿no? Parece que las ataduras de los apóstoles y profetas en este tiempo, como escuchábamos, ¿no? Matamos al Leviatán y rompemos los huevos de la serpiente y cuántas cosas más. Tantas cosas alocadas que se escuchan hoy en día de boca de algunos. Sin embargo, yo leo la Biblia y basta con que un solo ángel, con el permiso de Dios, descienda del cielo, lo ate y lo sujete con una cadena, y como vemos aquí, y lo arrojó. Ni siquiera lo fue a acompañar, lo arrojó, lo tiró, lo pateó, lo empujó hacia el abismo. Mis hermanos, Satanás va a ser atado. Y fíjese, un comentarista decía, Satanás cada vez está más bajo, cada vez va más abajo. Ya no tiene más dónde ir, ahora ya está en el abismo. En primer lugar, él se hallaba, dice, que era un querubín protector, junto al trono de Dios, junto a las ascuas de fuego. Allí él estaba metido en la música, en el trono de Dios, querubín grande, protector, allí estaba. Después, a causa del pecado, dice, caíste, oh lucero hijo de la mañana. Pero ¿a dónde cayó? Al segundo cielo, o sea, al espacio, allí con el chupacabras, allí con los ET, teléfono casa, los extraterrestres, los ovnis. Allí está el tipo haciendo señales mentirosas, engañando a las naciones, a las gentes, preparando al mundo para batallar contra el que venga de arriba. Y el que viene de arriba es el Señor Jesucristo. Allí está Satanás en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ya vimos que en un momento él dice va a ser expulsado aún del segundo cielo, allí los planetas, el espacio exterior, y será arrojado sobre la tierra. Y ya vimos esa expresión que dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con toda la tercera parte de las estrellas, o sea, la tercera parte de los ángeles sobre la tierra. Dice, ha descendido a vosotros, está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, o sea, 3 años y medio. Entonces fue echado del primer cielo, cayó al segundo cielo, pero del segundo cielo también es echado, cae a la tierra. Y estaba aquí haciendo de las suyas con su bestia anticristo, con el falso profeta, los cuales el Señor lanza vivos. Se abre la tierra, se abre el espacio, esa tercera dimensión, caen al lago de fuego, queda Satanás solo, baja un solo ángel con el permiso de Dios y es capaz de atarlo. Y ahora desciende al abismo, más bajo todavía. Hermanos, recordemos que esta palabra abismo también es la misma palabra utilizada por aquel endemoniado gadareno. Cuando aquella legión de demonios estaba en este hombre y se enfrentan al Señor Jesucristo, ellos le ruegan, no nos mandes al abismo. No quieren estar allí, porque allí están confinados, allí está el sello de Dios, está la tapa de Dios, los confina a un determinado lugar, llamémosle una tercera dimensión, un abismo profundo, y estos demonios no querían ir allí, y aunque sea, dice, déjanos entrar a los cerdos, pero por favor, no nos mandes al abismo. Cuando el endemoniado se postra a los pies del Señor, los demonios le hablan al Señor Jesucristo y les dicen, ¿has venido antes de tiempo? Fíjese que los demonios conocen la sana teología. Lamentablemente los creyentes no la conocen. Ellos sabían que Jesucristo venía otra vez y que cuando Él viniera y se manifestara los iba a mandar al abismo. Y le preguntan, ¿has venido antes de tiempo? ¿Pero qué pasa? Según las profecías tú no tienes que venir todavía a mandarnos al abismo. Por lo tanto el Señor no los mandó al abismo. ¿Se da cuenta? Dice la carta de Judas, estamos hablando un chiquitito de demonología, dice que hay espíritus encarcelados en prisiones eternas.
para los cuales está reservado densa oscuridad y solamente el juicio de Dios. Por alguna razón están confinados. Tal vez se los liberará en aquel pequeño momento de 5 meses y volverán nuevamente a ser encerrados en el abismo. No lo sabemos. No sabemos cuándo todos esos demonios vuelven al abismo, pero sin duda el Señor manda al abismo. Y aquí en este caso al líder, al principal de todos. Cuando Miguel en un momento se enfrentó también a Satanás disputando por el cuerpo de Moisés, como todavía no era el tiempo, todavía no estaba cumplido el tiempo, el propósito de Dios, Miguel no lo ató, cuando es un gran príncipe, no lo maldijo, no lo mandó al abismo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El Señor va a ejecutar justa sentencia también sobre tu propia vida. Y aquí vemos, capítulo 20 de Apocalipsis. Esa conversación, esa discusión sucedió allá en el Génesis, ¿no? O en el Éxodo, podríamos decir, allá en esos episodios antiguos, o al final allí de Deuteronomio, cuando Moisés muere. Sucede allá en el principio, pero ahora vemos justamente como el Señor viene a ejecutar también sentencia sobre aquel dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. O sea, el calumniador, y Satanás, o sea, el opositor. Dice, y lo ató, ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. La Biblia es clara en esto, mis hermanos. Algunos niegan el milenio. Primero, negar el milenio es tener un profundo desconocimiento de cientos de profecías del Antiguo Testamento. Hoy estuve un rato leyendo profecías en Zacarías, en Amós, en Miqueas, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, y etcétera, etcétera. Y uno, la verdad, recorre y recorre y recorre. Y en los Salmos puede seguir leyendo profecías que hablan acerca del reino milenial, de que cuando Cristo va a establecer su reino. Y algunos lo niegan. Es un desconocimiento tremendo de las Escrituras. Y aquí no solamente nos habla de un reino futuro, sino que establece que este reino futuro, que ya está profetizado por cientos de lugares en el Antiguo Testamento, será de 1000 años. Uno lee algunos comentaristas que leen que comentan esta parte, y ellos dicen, bueno, 1000 años no necesariamente significan 1000 años. ¿Cuántos son entonces? Bueno, es un periodo largo de tiempo XX. Bueno, aquí dice 1000 años. Es más, yo conté las veces que aquí dice 1000 años. Versículo 2 dice 1000 años la primera vez. Versículo 3 dice 1000 años por segunda vez. Versículo 4 dice 1000 años por tercera vez. Versículo 5 dice 1000 años. Versículo 6 dice 1000 años de nuevo, perdón. Y versículo 7 dice 1000 años de nuevo. 6 veces en este episodio la Biblia dice son 1000 años. ¿Cuántos son entonces? 1000 años. Es un milenio. Es el reino de Cristo. Dice, y lo arrojó al abismo, a ese lugar de oscuridad, de encierro. Bueno, y justamente dice, lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Fíjense que las naciones, dice la Biblia, están bajo el maligno. Los que niegan el reino futuro y milenial dicen, no, bueno, el milenio comenzó cuando Cristo murió en la cruz y dice él que el príncipe de este mundo ya fue atado. Ahí comenzó el milenio. Pues no vemos que Cristo esté reinando. No vemos que Israel haya estado en su tierra. No vemos a la higuera que haya florecido. Al contrario, estuvo cuántos siglos perdido, allí disperso, sin territorio. No vemos que la voluntad de Dios se esté haciendo sobre este mundo. No vemos que el reino de Dios haya descendido. Entonces, ¿qué es el milenio? Bueno, es un espacio de tiempo que quién sabe cuánto dura. Y bueno, empezó por allá. Hermanos, simplemente es espiritualizar y es no darle ningún significado particular a la palabra del Señor. Dice, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, porque el mundo entero, dice el apóstol Juan, está bajo el maligno. Dice, hasta que fueron cumplidos, otra vez, ¿cuánto tiempo?
1000 años, el reino milenial. Después de esto, después de estos 1000 años, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, quiero simplemente compartir algunas cuestiones que las hemos hablado en el estudio bíblico, los que están viniendo a los estudios bíblicos que justamente en el día de ayer terminamos, acerca del reino milenial. Aquí no lo describe, pero hay, ya les digo, un sinnúmero de pasajes que nos hablan del reino milenial. Hago lectura de nuestro manual de teología que dice: la duración, obviamente, del reino de Cristo, 1000 años. Su rey será Cristo, sentado en el trono de David. El tipo de gobierno será una teocracia. El Señor Jesús gobernará durante estos 1000 años visiblemente sobre toda la humanidad. El Señor las dirigirá con rigor y con justicia. También la sede del gobierno durante el milenio será Jerusalén, según Isaías capítulo 2, versículo 3. Esa ciudad será exaltada por sobre todas las demás naciones, según Zacarías 14, 10. Será de gran gloria esa ciudad, Isaías 24, 23. Será el lugar del nuevo templo, Isaías 33, 20. Nunca más esa ciudad temerá por seguridad, Isaías 26, 1 al 4. David, los apóstoles y la iglesia serán los dirigentes del mundo junto a Cristo, Jeremías 39, Ezequiel 37, 24. Ese tiempo será de perfecta justicia, Isaías 32, 1. Será un reino de paz, Isaías 19, 23. Será de prosperidad, Isaías 35, 1. Las necesidades e injusticias sociales serán eliminadas, Salmo 72, 12. Será un reino milenial de pleno conocimiento de Dios, Isaías 2:2. No habrán animales dañinos, Isaías 11:6. Habrá un lenguaje unificado, Sofonías 3:9. Será un reino de sanidad, Isaías 35:5. Será de santidad, 35:8. Satanás será atado en este periodo durante 1000 años, lo acabamos de leer. Será el cumplimiento, esos 1000 años, del pacto de Dios con Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que tendría aquella tierra en posesión, y también será el pacto el cumplimiento del pacto con David, que dijo que no solamente tendrían la posesión de esa tierra, sino que el reino de David estaría establecido en aquel lugar. Hermanos, hay cientos y cientos de promesas de Dios acerca del reino milenial. Todas estas cosas sucederán allí en el reino de Cristo, en el reino milenial. Dice después el versículo 4, mis hermanos, hablando acerca, no quiero olvidarme este detalle, hablando acerca de la batalla de Armagedón, cuando comience el Señor a reinar, los primeros 7 meses simplemente se dedicará a sepultar los cadáveres, según está escrito allí en el libro de Ezequiel. 7 meses durará la sepultura de los cadáveres. 7 meses sepultando gente después de la batalla de Armagedón. Esto lo dice allí el profeta Ezequiel. Dice el versículo 4: y vi tronos allí en el milenio, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que reciben o los que recibieron facultad de juzgar? Bueno, Mateo 19, 28, el Señor le dijo a sus discípulos: vosotros os sentaréis conmigo en el reino de mi Padre, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 2 dice a todos los creyentes: pero ¿no sabéis que hemos de juzgar al mundo? Y en otra ocasión dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar aún a los ángeles? Así es que ¿quiénes son los que recibieron facultad de gobernar y de juzgar? La iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los salvados durante el periodo de la gran tribulación, aquellos que entregaron su vida por causa de Cristo. Dice: vi tronos, no está hablando del trono de Dios ahora, porque sería el trono, está hablando sobre la tierra. Y vi tronos, quedó la matanza, hay multitud de cadáveres sobre todos los lugares. 7 meses durarán los entierros hasta sepultar a toda la gente que murió en la batalla de Armagedón. Y dice: y vi tronos, y se juntaron sobre ellos los que recibieron facultad, y se sentaron, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, o sea, la iglesia, entre otros. Allí vamos a estar. Hoy hay un hambre y un deseo de que somos reyes y sacerdotes y vivir como reyes,
Hermanos, sin embargo, aquí dice que en este momento, después de la batalla de Armagedón, se pondrán los tronos y recién allí se dirá, siéntate. Porque está reservado, mis hermanos. Cuando 2 de los discípulos le dijeron, junto con la mamá, al Señor, permite que éste se sienta a tu derecha y a tu izquierda, no sabéis lo que decir, le dijo el Señor, porque eso está reservado para los que el Padre ha propuesto en su corazón. ¿Y a quiénes el Padre propuso en su corazón? A los apóstoles, a la iglesia, a los santos del Antiguo Testamento. Estarán los tronos allí para regir y gobernar la humanidad. Acuérdese que cuando el Señor recompensa a la iglesia, Él dará categorías de recompensa. Y tal vez usted, que hoy en día nadie lo conoce, ni siquiera en su barrio, usted sea el intendente de Bahía Blanca, puesto por el Señor Jesucristo. Se aplicará la teocracia, Dios gobernará sobre las naciones y Él decidirá, no habrá votación a ver qué es lo que el pueblo opina, basta de democracia. La democracia nos ha conducido a esto, porque el pecado y la corrupción están enquistados en el corazón del ser humano, pero allí gentes glorificadas, gente nacidas de nuevo, gente que fueron santos en el Antiguo Testamento con cuerpos de gloria, la iglesia que pasó por el tribunal de Cristo, los redimidos, los salvados en la gran tribulación, estarán juzgando a las naciones, dirigiéndolas, gobernadores, presidentes, intendentes, primeros ministros, concejales. Ese es el lugar que el Señor tiene para usted, para nosotros, para cuantos le aman. Dijo el apóstol Pablo, por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, pero no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, hasta a todos los que esperan en Él, hasta a todos los que confían en su nombre. Recibieron facultad de juzgar y vi las almas, en este momento almas solamente incorpóreas, de los decapitados, de los que murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Dice, y vivieron, o sea, fueron resucitados. Tenía razón Job cuando dijo, y después de deshecha esta mi carne, yo sé que he de ver a Dios, porque él creía en una resurrección. Job ya lo creía. Marta, la hermana de Lázaro, tenía razón, porque ella dijo, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Aquí lo vamos a ver a Lázaro resucitado nuevamente para nunca más morir. También resucitará María, resucitará Marta. Tenía razón Daniel cuando en el capítulo 12 dice que los postreros de los días, muchos se levantarán del polvo de la tierra. Algunos para gloria y otros para condenación. Pero aquí es la resurrección de gloria. Después vendrá la resurrección de condenación en el juicio del gran trono blanco. Pero aquí en la resurrección de gloria se tienen que cumplir todo lo que Dios ha dicho, mis hermanos. Por eso digo, este libro es tan maravilloso, es tan fortalecedor para la fe. La gente, mire, fui a imprimir estos CD. Y no es propaganda, pero fui a imprimir estos CD que contienen el capítulo 1 y del 4 al 12. Y los llevo allí a la impresora. Y cuando la persona que me lo recibe dice, ¿cómo se llama el CD? Le digo, se llama Apocalipsis, porque le paso un pendrive. Y me pregunta, porque habían varias carpetitas, me dice, ¿cómo se llama? Dice el archivo, la foto. Le digo, se llama Apocalipsis. Ay, dice, me da miedo, dice esa palabra. Y yo le digo, para los creyentes es una esperanza maravillosa. Nos da seguridad de salvación. La sola palabra Apocalipsis al mundo le genera miedo. Esa fue la reacción. Ay, me da miedo esa palabra, dijo. Y para nosotros tan consoladora, yo le puse Apocalipsis, la esperanza bienaventurada. No tengo mayor esperanza porque lo veo al Señor reinando, lo veo a la iglesia gloriosa, nos veo juntos con los santos del Antiguo Testamento. Anoche predicaba en la otra iglesia este cuadro, este contraste entre Israel en el Sinaí y la iglesia en el monte Sión celestial. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que humeaba, que temblaba, que era terrible. Nadie se podía acercar al sonido estruendoso de la trompeta. La gente dijo, no queremos oír, por favor, no queremos más esto. El mediador se baja de allá arriba y dice, estoy espantado y temblando.
Sin embargo, dice el autor a los hebreos, vosotros os habéis acercado, dice, a la Jerusalén celestial, a la Sión del cielo, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de millares de ángeles que alaban a Dios, a la compañía de los primogénitos, de los redimidos y a la multitud de los santos hechos perfectos. Gloria a Dios, por lo cual servid a Dios con alegría, con júbilo, con regocijo, con gratitud. ¡Qué tremendo contraste! Hay gente que se ha quedado en el Sinaí, hermanos. Pero nosotros, dice, estamos invitados a la Jerusalén celestial. Y termina allí, pero guarda, que Dios es fuego consumidor. Consumidor para los que le desobedecen. Y consumidor para los que le obedecen. ¿Cómo es esto? Consume la vida de aquellos que le desobedecen, pero purifica el fuego consumidor de Dios la fe de sus hijos y los perfecciona a través de la prueba y la tribulación. Los hermanos hebreos venían por distintas dificultades, presiones, habían perdido sus casas, sus bienes por causa de Cristo, y estaban dudando allí en su fe, pero el escritor trae estas palabras tremendas. Ustedes no están en el Sinaí, ustedes están en la gloria con Cristo Jesús. Entonces les plantea, Cristo es superior a Moisés, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Aarón, Cristo superior absolutamente a todo, y aún los que nos rodean, los que nos acompañan ahora, es superior a aquel Sinaí allá en el pasado. Qué palabras tremendas, mis hermanos. Esa fue la predicación de anoche, allí en la iglesia que estaba de aniversario. Gloria a Dios. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántas veces lo dice? 3 veces lo dice. 1000 años. ¿Cuántos años son? Son 1000, hermano. No sé qué vuelta le dan los que no creen en el milenio. ¿Qué vuelta le dan? Dice 1000 años. Reinaron con Cristo 1000 años. Aquí son resucitados. Son resucitados los que murieron durante la gran tribulación. Las almas de los decapitados, ¿se acuerdan? Vi bajo el altar la multitud de decapitados en plena persecución del anticristo. Bueno, aquí el Señor los levanta, porque está escrito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Y esas almas que dieron su vida por causa de Cristo en la persecución del anticristo, Él los resucita, los levanta del polvo para gloria eterna. Dice, y vivieron, se pusieron en pie. Como aquel valle de huesos secos, sopló el Espíritu de Dios y se pusieron en pie como un ejército en grande multitud. Y vivieron. Y dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Hoy quieren reinar algunos. Qué chorlitos reinar en esta cochinada. Reinar en este mundo corrupto. Mire el agua de la cloaca rebalsando en la esquina. Que vengan a gobernar en la esquina. Le cedemos ese territorio a los que quieran gobernar. Eso es este mundo. Una suciedad. La Biblia habla de esta generación como perversa y adúltera. Y ellos quieren reinar sobre ellos. No, mi hermano, yo quiero reinar con Cristo en su reino milenial, con los resucitados, con los glorificados, con los espíritus de los justos hechos perfectos, dice la palabra. Con ellos vamos a reinar. Con la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, con los 12 apóstoles allí sentados sobre tronos al lado del Señor, gobernando, dirigiendo a las 12 tribus de Israel. Oh, gloria a Dios. Y algunos quieren reinar ahora. Qué poca cosa esperan, por Dios. Qué chiquita la mirada cuando se pone la mirada en el mundo, hermanos. Cuando se pone la mirada en las cosas materiales, qué insignificante que es la mirada. Qué baja, qué rastrero. Oh, vamos a gobernar sobre el mundo. Bueno, vayan a trabajar ahí a Marvel con los superhéroes y gobiernen el mundo. Pero todo esto se desvanece. No será más. Versículo 5, pero los otros muertos, o sea, los que nunca creyeron en el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahora en la época de la gran tribulación, los que nunca creyeron en Cristo, los que nunca se arrepintieron, esos son los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, no resucitarán para el milenio, no resucitarán. Esta es, otra vez dijo 1000 años, es la 4ª vez. Esta es la primera resurrección. En la primera resurrección, hermanos,
Pablo dijo que Cristo es las primicias, sea el primero de la resurrección. O sea, resurrección para nunca más volver a morir. ¿Hubieron resurrecciones antes de Cristo? Sí, por supuesto, pero volvieron a morir. Pero Cristo es el primero en la resurrección eterna para nunca más volver a vivir. Por ejemplo, Cristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro después volvió a morir. Elías había resucitado a personas, Eliseo también, pero después volvieron a morir. Hubieron resurrecciones en el Antiguo Testamento. Y Cristo también, pero volvieron a morir. Ahora, Cristo es el primero de la resurrección para nunca más volver a morir. Entonces, Cristo, Pablo dice, las primicias. Luego de Cristo, ¿quiénes vienen en la resurrección? Todo esto es primera resurrección. Cristo como el ejemplo, el prototipo. Luego la iglesia cuando sea raptada. Mi hermano Manuel, mi hermana Nancy, mi hermano Ángel, mi hermana Claudia, mi hermano Gustavo, entre muchos otros, se levantarán de la tumba, mis hermanos, cuando suene la trompeta y la iglesia sea ascendida a los cielos. Ellos también son de la primera resurrección. Mis hermanos, aquellos santos del Antiguo Testamento que para esta hora del milenio serán levantados del polvo de la tierra, como creía Marta, la hermana de Lázaro, como profetizó Daniel, como lo dijo Job allá en el Antiguo Testamento, también resucitarán. Y también resucitarán los decapitados por la persecución del anticristo en la gran tribulación. Todos esos es la primera resurrección. Y dice aquí, esta es la primera resurrección, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. O sea, nunca jamás volverán a morir. No será como Lázaro, que se levantó de la tumba y después volvió a morir. La muerte pudo de nuevo con él. Estos se levantarán y nunca más volverán a pisar un ataúd. Jamás la muerte los volverá a abrazar. La muerte, la segunda muerte, la muerte eterna, no tiene potestad, no tiene poder, no tiene autoridad sobre estos, sino que serán, ¿qué dice? Y está en tiempo futuro todavía. ¿Y por qué algunos quieren gobernar ahora? Porfiados. Les haría falta una lectura de Apocalipsis a estos porfiados. Dice, sino que serán, tiempo futuro, serán, a partir de ese momento, todo el reino milenial, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años, lo dice por quinta vez. ¿Quedan dudas? ¿Por qué Dios es reiterativo? ¿Sabía él que algunos porfiados iban a negar el milenio? Claro que lo sabía. Lo puso acá ya 5 veces. Y algunos discuten del milenio. Oh, por Dios. Hay que ser porfiado para discutir esto. Gloria al nombre del Señor. Versículo 7. ¿Cuándo los... ¿Quedan dudas? El que discute el milenio, hermano, es porque es muy porfiado. Es porque es muy terco, ya es adrede. Cuando los 1000 años se cumplan, que haya pasado este reino milenial de paz, de prosperidad, de bienestar, de gozo, de salud, de sanidad, donde el Señor estará reinando de Jerusalén, donde nosotros le acompañaremos, los santos del Antiguo Testamento también, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, ¿a qué? A engañar a las naciones. Oh, y otra vez. Y bueno, otra vez la burra al trigo. ¿Qué sabe hacer Satanás sino engañar, robar, matar, destruir? Y algunos dirán, ¿cuáles naciones? Bueno, las naciones que entraron al milenio. Acuérdese que en Mateo 25 el Señor dice que cuando el Señor venga en su gloria, dice, al final de la gran tribulación, dice, apartará las naciones, naciones a la derecha, naciones a la izquierda. Naciones a la derecha le llaman naciones ovejas. Le dice, por cuanto a mí lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. La gente dirá, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento, angustiado en la cárcel? Dice, lo hiciste a uno de mis hermanos, o sea, a Israel en la gran tribulación. Por haber actuado a favor de Israel en el periodo de la gran tribulación, esas naciones llamadas naciones ovejas participarán del reino milenial. Las naciones cabritos, las naciones que lucharon contra Israel, procuraron su destrucción, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese tipo de naciones perecerán, morirán allí por la espada que sale por la palabra de Dios, por la espada del Espíritu que sale de la boca del Señor. Esas naciones entrarán allí, pero serán gente común, de carne y hueso, disfrutarán el reino milenial.
Sin embargo, tendrán que también ellos elegir. Así como nosotros hoy elegimos, por propia voluntad, ellos tendrán que elegir si Cristo es mi Señor o simplemente yo sigo en mi porfía, en mi terquedad. Satanás no estará allí para engañarles durante el milenio, pero ellos serán gente común y corriente, con naturaleza corrupta todavía, como nosotros, o como éramos nosotros, perdón, con naturaleza pecaminosa. Y ellos tendrán que decidirse por Cristo. Cristo estará reinando, será perfecto el reinado del Señor, pero aún así muchos no estarán contentos. Y dice que Satanás será suelto de la prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, así le llaman a estas naciones, según estaba profetizado en Ezequiel por allá 38-39, reyes importantes, naciones importantes, a fin de reunirlos para la batalla. No es la batalla de Armagedón, esta es la batalla después del milenio. El número de los cuales es como la arena del mar, innumerables, gente que no estuvo conforme ni con el reino de Cristo. Hermanos, y a mí esto es un consuelo también, porque con Moisés no les agradó, vino Jesús, no les agradó, reina Cristo, no les agradó, porque el corazón de los seres humanos es perverso, es corrupto, es malo. Así que, bueno, no nos afecta tanto entonces que a veces las personas no estén de acuerdo por cómo uno dirige la obra del Señor en este tiempo. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos allí en Jerusalén y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se terminó. No está, no hay más rebelión, basta, dijo Dios. Así como Elías, mis hermanos, cuando vinieron a presentarle lucha allí a aquellos 50 soldados con su capitán, y él dijo, si soy siervo de Dios, caiga fuego del cielo y los consuma. Y sucedió así, así como en Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo y los consumió, así también caerá fuego de Dios a esos merodeadores que vienen a destruir la ciudad de Dios y los consumirá, y se terminará así de una. Versículo 10, y el diablo que los engañaba, o sea, la gente murió, pero el diablo que los engañaba fue lanzado ahora, otra vez fue lanzado, no fue acompañado ni depositado, ni le dijeron, venga, pase don Sata, no. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿dónde estaban? Por si alguno perdió el hilo, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Le fue a hacer compañía. La Trinidad satánica ahora juntitos, los tres allí, en el lago de fuego, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese que también Satanás, vivito y coleando, es lanzado al lago de fuego. Los primeros 3 habitantes del infierno allí los tienen. Vamos terminando, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, el juicio final. Termina la historia de la humanidad. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en él? Bueno, la Biblia dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea que el Padre le dirá, Hijo, te corresponde a ti juzgar. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, este ha sido el plan desde el principio. Así es que tú vas a juzgar a los hombres por los cuales entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Y vio un gran trono blanco que nos habla de santidad, de pureza. Y al que estaba sentado en él, o sea, Cristo Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Oh, por Dios, huyeron la tierra y el cielo. Hermanos, simplemente quiero leerles este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, hablando de los cielos y la tierra, este presente, esto que tanto aman, este mundo que tanto amaba la mujer de Lot. Mire, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto es para la batalla de Armagedón, claro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y ahora, para este tiempo, para el juicio final, gran trono blanco, en el cual los cielos, escuche,
Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea que este mundo va a ser quemado. Así como aquellos impíos fueron quemados alrededor de Jerusalén, el mundo completo será quemado. Está reservado para el fuego. El cielo, el espacio, está reservado para fuego. Va a haber un incendio universal, mis hermanos, provocado por Dios. Dice, serán deshechos, no quedará nada. Serán reducidos a polvo y a ceniza. No quedará vestigio de este sistema, ni de las galaxias, ni absolutamente nada. Dice, delante de este trono donde está Cristo, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, fueron quemados, se desvanecieron, se deshicieron, fueron reducidos a ceniza, es lo que nos quiere decir. Y ningún lugar se encontró para ellos, o no se los encontró en ningún lugar, porque fueron quemados, deshechos, no existirá más. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Significa esto ricos y pobres, no niños. Grandes y pequeños significa ricos y pobres, poderosos y gente común, del vulgo, quiere decir. Y vi, porque de los niños es el reino de los cielos. Está claro eso, ¿no? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, plural, los libros fueron abiertos. Y otro libro, o sea 3 en total, fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, los 2 primeros. Porque un libro nos habla de obras y el otro nos habla de intenciones. Porque Dios no solamente juzga la obra, juzga la intención. Por eso aquí habla de libros en plural. En uno están las obras. Y mis obras o las obras de las personas a la vista del hombre pueden ser buenas, pero el otro libro habla de las intenciones, del por qué se hicieron las cosas. Dice, los libros fueron abiertos, y un tercer libro aparte, que es el libro de la vida, también fue abierto. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de obras e intenciones, según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Se perdió algún marino, no se recuperó más en el Triángulo de las Bermudas, venga para acá, del Triángulo de las Bermudas va a salir. Y la muerte, los sepulcros, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. 4º y 5º habitante del lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados otra vez al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alguno dirá y se preguntó en el estudio, ¿habrá alguien que se salve en el gran trono blanco? Nos quedó decir que puede salvarse alguno que haya aceptado a Cristo durante el milenio nada más. Pero el resto no. Todos los que murieron y nunca se arrepintieron no están en el libro de la vida, fueron juzgados y fueron lanzados al lago de fuego. El único que podría salvarse es aquel que durante el milenio, siendo una persona común y corriente de las naciones ovejas, haya aceptado y rendido su corazón a Cristo, a lo sumo. El resto, absolutamente nadie. Mis hermanos, nos llevó la Biblia hasta el final de los tiempos. Aquí se termina la historia de este mundo tal cual como lo vemos y hemos conocido. En este episodio se terminó. ¿Qué nos queda? Que el Señor nos presente al cielo nuevo, a la tierra nueva, a la ciudad nueva, la nueva Jerusalén con sus delicias, y después nos haga las exhortaciones finales. Hermanos, qué precioso libro. Por eso cuando hablamos de profecía, simplemente es la historia del pasado a los ojos de Dios. ¿No es esperanzador esto? Por un lado, claro, trae temor, trae reverencia. Por eso dice el apóstol, tenemos que servirle con temor y con reverencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto era nuestro destino si Cristo no hubiera tenido piedad y misericordia de nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, por su gran amor con que nos amó,
nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oh, gloria a su nombre para siempre. Hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios.